Saludos a toda mi gente hermosa. Llegó el momento de disfrutar de tu café con Ivonne. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como si tuvieras que dar un paso, pero el suelo parece incierto o ni tan siquiera tienes visibilidad para ver más allá y poder dar ese paso con toda la certeza que conlleva? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de este tema. Y antes quiero contarte una experiencia que viví en el 2021. Tuve la oportunidad de visitar uno de los lugares que tenía en mi lista preferidos como lugares que quería disfrutar, y fue en el Parque Nacional Los Arcos en la ciudad de Moab, en Utah, en el estado de Utah. Es hermoso, se los recomiendo, un parque nacional hermoso. Tuve la oportunidad de ir, caminas como 45 minutos para subir a una área montañosa. Es bastante inclinada, incluso llega a una área de una piedra enorme, como una laja que le llaman, y es completamente lisa. Se requiere un poquito, ¿verdad?, de caminata, y el clima estaba en los 43, 44 grados. Sin embargo, era tanto el caminar y lo intenso del camino que comenzamos hasta a sudar, tuvimos que removernos los jackets. O sea que, y una vez que llegamos a la falda de la montaña, había que pasar alrededor de la montaña por un camino que apenas cabían 2 personas, los que subían y los que bajaban. Pero fue una experiencia muy linda. Yo deseaba ver ese lugar. Pero a lo que quiero llegar es que cuando llegamos al tope, mi esposo y yo, que se veía ya el arco, se veía hermoso. Había una piedra bien grande y todo el mundo, un terreno como que un espacio que lo componía esa roca. Y todos se sentaban ahí a descansar después de caminar tanto tiempo. Y de forma inclinada pues llega uno casi sin aire, y había mucha gente descansando, sentados disfrutando la vista porque es hermosa. Y habían algunos allá en el arco tomándose fotos, pero no podía yo ver el camino para llegar hacia el arco. Y honestamente, viendo a todo el mundo aglomerado en aquella grande roca donde todo el mundo se sentaba, yo empecé a tomar fotos con Michael y empezamos a disfrutar la vista, y pensé, pues hasta aquí es donde voy a llegar, esto es lo que voy a poder ver el arco de lejos. Y hermoso, pero envidiaba a aquellos que estaban llegando hasta el mismo arco a sacarse una foto. Y para mí lo vi imposible, solo por el mero hecho de que yo no podía ver más allá de aquella roca, del área rocosa donde estábamos, aquella enorme peña. No podía ver más allá cómo era el terreno y cómo era el camino para llegar hasta este arco. Así que yo creo que pasamos como 20-25 minutos allí disfrutando la vista, hasta que en un momento dado le dije a Michael, ¿sabes qué? Ayúdame a subir a esta peña, porque yo quiero ver qué hay más allá. Quiero ver cómo es esa área. Yo pensaba que era un risco, que era demasiado peligroso, que solamente aquellas personas que les gusta tomar riesgo eran los que se tiraban para llegar hasta el arco. Y cuando logré subir a la peña y me paro, estoy en la altura y puedo mirar todo el terreno, el camino para llegar al arco, me di cuenta que era un camino fácil de caminar, que aunque sí estaba un poco inclinado, pero bastante llano a su vez, no había superficie rocosa ni nada por el estilo, y que sí podía llegar allí. Sin embargo, en un momento dado me limité a pensar que yo iba a tener que disfrutar aquella belleza de la naturaleza desde la distancia, porque no podía caminar y arriesgarme a caminar porque no veía el camino, no veía qué había más allá. Pero una vez que lo hice y tomé foto y pude lograr estar en este mismo arco y ver la belleza de cerca de esa naturaleza, me encantó. Y sabes,
inmediatamente vi una lección que aprendí, y fue que como yo misma me estaba condicionando en mi mente que lo máximo que yo podía hacer y lograr era estar donde estaba allí antes de la peña y lograr mirar el arco de lejos, y me condicioné mentalmente a pensar que no iba a poder llegar hasta allí. Después que había caminado tanto desde abajo donde dejamos el auto en el estacionamiento hasta llegar al tope de aquella montaña, sin embargo en aquel momento, porque no veía un poco más allá, me estaba limitando a disfrutar aquello que quería alcanzar y ver desde la distancia, y también estaba condicionando mi mente a conformarme con tan solo mirarlo de lejos. ¿A qué punto quiero llegar? Quiero llegar al punto de que muchas veces en la vida nosotros vamos a vivir situaciones donde tenemos que tomar decisiones, y muchas veces no vemos el panorama, no vemos el cuadro completo de lo que implica el tomar esa decisión. No podemos ni siquiera ver cuál será el resultado inmediato o a largo plazo. ¿Te has sentido alguna vez como que vas a dar un paso, pero ni siquiera puedes ver si hay un suelo que te dé el apoyo para tú lanzarte y dar ese paso? Y creo firmemente que cuando nosotros damos esos pasos por fe, donde Dios pide que nosotros le creamos a Él y nos movamos en fe, es como que levantamos el pie, y cuando lo vamos a poner en ese suelo que no se ve, que no está visible, que no lo vemos y que no lo palpamos, inmediatamente Dios hace un camino. Cuando tú decides moverte en fe hacia aquello que tú sabes en tu corazón que Dios te está demandando hacer. Así que para mí, yo lo veo de esa forma. No importa si no vemos el panorama, si muchas veces el camino parece incierto, si se ha puesto tan oscuro que ni siquiera podemos tener visibilidad del camino que nos toca recorrer. De algo estoy segura, y es que cuando decidimos creerle a Dios, y como dice el verso de la fe en Hebreos, que dice que la fe es cuando nosotros creemos y vemos aquello que aunque no está, lo vemos hecho. Entonces levantamos nuestro pie y decidimos caminar confiando en Dios, que una vez que le decidimos tomar acción y caminar, Dios abrirá camino donde no lo hay. Lo dice en Isaías 43:19, y dice, que lo estoy acortando la frase, específicamente donde dice: haré caminos en el desierto. Dios dice que hace caminos. Entonces, hacer un camino en el desierto no es tarea fácil, porque el viento mueve la arena y no queda señal de lo que fue en un momento dado el camino donde quizás algunas personas caminaron. Entonces, hacer camino en un desierto es literalmente donde nosotros nos vamos a mover por fe, entendiendo que mientras nos mantengamos en pie de lucha, confiando y tomando la decisión de caminar y dar pasos, aunque sean pequeños pasos, poco a poco, Dios hará un camino donde podemos salir adelante y cruzar ese desierto. Que no te des por vencido, continúa caminando, que Dios hará camino donde no los hay. Bueno, mi gente, y hasta aquí duró Café con Ivonne. Hasta la próxima. Chao.